En base a datos de la encuesta permanente de hogares de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo del año 2016, MF Economía realizó un análisis de la situación del ingreso familiar mensual. Fueron totalizadas más de 1.700.000 viviendas a lo largo de los 17 departamentos, divididos en 10 grupos de igual número de hogares. Los tramos fueron agrupados en deciles, siendo el primer y menor corte de 0 a 1.100.000 guaraníes y el mayor corresponde a aquellas viviendas con ingresos mayores a los 10 millones de guaraníes, teniendo cada ítem unas 170.000 viviendas a nivel nacional. Asunción concentra el mayor porcentaje de ingresos, con un 27% de los hogares que superan los 10 millones de guaraníes al mes, seguido por Central y Presidente Hayes con un 13%, el 9% en Amambay y tanto en Misiones como en Canindeyú y Alto Paraná, el 8% de los hogares registran ingresos mayores a ese monto. En cuanto a los departamentos con mayor número de hogares con un ingreso mensual de 1.100.000 guaraníes o menos, Cazapá y San Pedro se quedaron con el primer puesto, con el 24% de las viviendas. Luego se ubica Paraguarí con un 21%, Guairá 19%, Caguazú 18%, Concepción y Misiones con 16% y Cordillera, Canindeyú y Ñembucú con un 15%. Lo que encontramos es que muchos departamentos que están principalmente en las áreas metropolitanas urbanas, como Asunción, como Central, ¿verdad? Los departamentos que están en las fronteras, como Alto Paraná, también Amambay, Itapúa también, ¿verdad? Que tiene también que también muchos de esos departamentos tienen sectores agrícolas productivos muy fuertes. Son los departamentos donde la cantidad de hogares que se encuentran, vamos a decir, en la parte superior de la distribución de ingresos son mayores. Entonces, hay relativamente más hogares con ingresos más altos en esos departamentos, ¿verdad? Que se sostiene principalmente en lo que tiene que ver con, ya sea actividad comercial, actividad industrial en lo que tiene que ver con Central, Asunción, Alto Paraná, actividad agrícola también como Alto Paraná y Itapúa, y el comercio frontera. Todos estos departamentos están también muy cerca del Brasil y Argentina, que tiene también que es un sostén importante también para la actividad económica para todos esos departamentos, ¿verdad? En otros departamentos, como el caso de Caguazú, el caso de San Pedro, departamentos como Cazapá también, ¿verdad? En esos departamentos en particular vemos que el número de hogares que están, digamos, en la parte inferior de la distribución de ingresos son relativamente mayores, ¿verdad? Eso quiere decir que si miramos, por ejemplo, el caso de San Pedro, el 75% de los hogares tiene ingresos menores a 3,5 millones de guaraníes, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que a nivel nacional, la mitad de los hogares, el 50% de los hogares tienen ingresos menores a 3,5 millones de guaraníes. Entonces eso señala un poco que hay una cierta desproporcionalidad en cuanto a quiénes son los que componen cada uno de los grupos de ingresos en la economía. Otros departamentos, por ejemplo, vemos el caso de Caguazú, departamentos que tienen también una actividad agrícola muy importante, pero no tienen ese sostén que tienen otros departamentos de la actividad comercial de frontera. Entonces ahí vemos también que se concentran mucho los hogares dentro de los niveles de ingresos inferiores. Según los datos estadísticos, en una comparación con el nivel de ingreso desde el 2010, se registra un aumento de la clase media. En cuanto a los niveles de pobreza, un 28,8% de los paraguayos viven en esta situación. Y vemos que la cantidad de hogares en Paraguay, ¿verdad?, que tienen ingresos de entre 10 y 50 dólares al día, que sería la clase media, ha tenido un aumento relativamente importante entre el 2010 y 2016, ¿verdad?, pasando de aproximadamente entre 30 y 40% de los hogares a casi el 55% de los hogares ya participando en la clase media. ¿Y la clase baja, aquellos que viven con menos de Eso, la tendencia es de una disminución en esos números, ¿verdad? Disminución en el porcentaje de hogares que tienen ingresos menores a 4 dólares al día y también aquellos que tienen ingresos entre 4 a 10 dólares al día, ¿verdad? Que es consistente con la reducción de los niveles de pobreza que hemos visto en los últimos 10 años en Paraguay. Los números de pobreza que publica la Dirección de Estadística y Censo se han mantenido y han aumentado levemente en los últimos 1 o 2 años, pero la tendencia de los últimos 10 años ha sido una reducción de pobreza y aumento de la clase media.
El análisis fue realizado con el fin de tener una idea de cómo se equilibran los ingresos de los diferentes departamentos del país.